Hoy vamos a analizar a fondo el acuerdo estratégico entre la Unión Europea y Mercosur. Y es que no es un acuerdo cualquiera. Podría, literalmente, redefinir el comercio atlántico tal y como lo conocemos. Vamos a meternos de lleno en sus consecuencias, tanto financieras como geopolíticas. Veremos cómo va a reconfigurar las cadenas de suministro y, sobre todo, qué significa esto para el mercado español. Vale, para abordar esto de forma ordenada, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, una visión general, la redefinición del Atlántico. Luego, el porqué de esta prisa, el imperativo geopolítico. Después nos metemos en la letra pequeña, la arquitectura del acuerdo. Veremos el caso de España, que es clave. Por supuesto, los riesgos sí. Al final, la pregunta que todos se hacen, ¿saldrá adelante? Venga, pues vamos allá. Empezamos con la primera sección, la redefinición del Atlántico, un resumen para entender la magnitud de lo que tenemos entre manos. Bien, vamos directos al grano. Aquí tenemos en una sola imagen las claves de todo esto. Por un lado, la dimensión es brutal, un mercado de 700 millones de consumidores. Por otro, el impacto financiero inmediato. Hablamos de 4.000 millones de euros de ahorro al año solo en aranceles. Y claro, también está el principal punto de fricción, el sector agrícola. Pero si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. El acuerdo es una respuesta geopolítica. Es una forma de decir no al proteccionismo y de construir una especie de tercera vía comercial. Seguimos. Sección 2. Aquí vamos a entender el porqué ahora, el imperativo geopolítico. O dicho de otro modo, cómo algo que llevaba años parado, de repente se ha vuelto tan urgente. Este mapa lo explica todo visualmente. Fíjense, a la izquierda, casi un cuarto de siglo de parálisis total. Y a la derecha, el acelerón. ¿Qué ha pasado? Pues que el mundo ha cambiado. De repente nos encontramos con una nueva ola de proteccionismo y una necesidad, casi una obsesión, por diversificar las cadenas de suministro, por no depender tanto de Asia. Y de ahí nace esta idea, esta tercera vía, que en el fondo no es más que una alianza estratégica para no quedarse aislado en el nuevo tablero global. Vale, vamos a la tercera parte. La arquitectura del acuerdo. Ahora sí vamos a ponerle números, a cuantificar el impacto y las oportunidades que se abren. Primer número, y es impresionante. 700 millones. Ese es el tamaño del mercado. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de crear la mayor zona de libre comercio del mundo. Un espacio donde más del 90% de los productos en ambas direcciones van a moverse sin aranceles. Es un cambio de paradigma total. Segundo número clave. 4.000 millones de euros. Ojo, que esto es el ahorro anual por únicamente en aranceles. Para las empresas, tanto de Europa como de Mercosur, esto es, en la práctica, una inyección directa de eficiencia y competitividad. Es dinero que se queda en sus balances en lugar de ir a las aduanas. Y para entender la magnitud de esa cifra, 4.000 millones, nada mejor que compararla. Miren, el acuerdo con Canadá, el CETA, que en su día se vendió como un hito, representa un ahorro de unos 500 millones. Bueno, pues el de Mercosur es nada más y nada menos que 8 veces más grande. La escala, como ven, no tiene nada que ver. Jugamos en otra liga. Pero ojo que esto va mucho más allá del dinero y los aranceles. El verdadero fondo de la cuestión es la autonomía estratégica. De repente, Mercosur se convierte en una superpotencia de minerales críticos, litio, tierras raras, todo lo que necesitamos para la transición energética. ¿Qué significa esto para Europa? Pues significa reducir una dependencia brutal, de casi el 90% que tenemos con China en estos materiales. Es ni más ni menos que asegurar el futuro de sectores como el coche eléctrico o las renovables. Vamos a aterrizar todo esto. Sección 4. Dejemos lo macro y vayamos a un caso muy concreto, España. ¿Por qué se dice que es el gran beneficiario de este acuerdo? Vamos a ver esa ventaja estructural. Y si hay una cifra que lo resume todo para España, es esta. Más 37%. Ese es el aumento que se espera en las exportaciones españolas gracias al acuerdo. Con un dato así, creo que se entiende perfectamente por qué España es la principal impulsora de que esto se cierre cuanto antes. Pero ¿de dónde sale esa ventaja? ¿Por qué España y no otro país? Pues la respuesta está en el trabajo ya hecho, en la inversión acumulada. España ya tiene más de 100.000 millones de euros invertidos en la zona. Es el primer inversor en Uruguay, el segundo en Brasil, en Argentina. Ya estaba allí. Por eso todos los analistas coinciden. Los beneficios no se van a repartir por igual en Europa. Y España está en la pole position para capturar una parte mucho mayor del pastel. Y si bajamos al detalle, a los sectores, las oportunidades son clarísimas. Por ejemplo, en el agroalimentario, se acaban aranceles que llegaban hasta el 35%. Y, muy importante, se protegen productos como el jamón ibérico o el queso manchego. O pensemos en el sector del automóvil. Hasta ahora, exportar un coche allí era casi imposible por los impuestos. Pues bien, con el acuerdo se espera duplicar las exportaciones en menos de una década. Es una ventaja competitiva directa frente a los fabricantes de Asia o Norteamérica.
claro que no todo es un camino de rosas. Un análisis serio tiene que mirar también la otra cara de la moneda. Así que vamos a ello. Sección 5. Los riesgos y los puntos de fricción. Porque hay tensiones y es importante entenderlas. Y el principal obstáculo, el gran pero a este acuerdo, está aquí. Es la oposición total del sector agrícola de algunos países, con Francia a la cabeza. ¿Qué les preocupa? Pues temen lo que consideran una competencia desleal. Dicen que los productos de Mercosur llegan con unos costes laborales y unos estándares medioambientales que no son los mismos que se exigen en Europa. Y el debate se centra en productos muy sensibles: la carne de vacuno, el pollo, el azúcar. Para calmar estos miedos, el acuerdo tiene una especie de freno de emergencia, un mecanismo de salvaguardia. La idea es sencilla. Si de repente las importaciones de un producto se disparan y causan un daño grave, se activa un protocolo. Se investiga y en apenas 21 días se pueden poner medidas provisionales. Es una red de seguridad, sí, pero claro, es una solución que llega después del problema, y eso a los sectores más críticos no les acaba de convencer. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la última sección, a la pregunta del millón, la hoja de ruta y la conclusión. ¿Con esta oposición es viable políticamente? ¿Vamos a ver este acuerdo hecho realidad? Y aquí está el detalle técnico, la clave política que lo cambia absolutamente todo. Y es que este acuerdo no necesita unanimidad, no. Se aprueba por mayoría cualificada. ¿Y eso qué significa? Pues algo muy simple, que ningún país, por muy grande que sea, ni siquiera Francia, puede vetarlo en solitario. Los números son claros. Aunque haya 5 países en contra, con los 21 que están a favor es más que suficiente. Así que matemáticamente hablando, la vía para la aprobación está abierta. Entonces, ¿cuál es la conclusión final de todo este análisis? Pues que el acuerdo es, ante todo, una apuesta estratégica. Es un contrapeso en el Atlántico que refuerza un comercio basado en reglas. Para España confirma su papel de liderazgo en la región, y en el fondo es una elección entre la estabilidad de las cadenas de suministro a largo plazo o el proteccionismo de miras cortas. Si tuviéramos que resumir la filosofía de este pacto en una sola frase, sería esta: frente al proteccionismo, más comercio. Toda una declaración de intenciones en un mundo que, como vemos, está cambiando a una velocidad de vértigo.